El otro día una persona nos comentó una preocupación, entre tantas, que nos llamó la atención porque no la habíamos recibido muchas veces. Decía, ¿quién debe hacerse cargo de mantener los edificios religiosos, las iglesias en especial? ¿Somos los fieles que tenemos que hacer un aporte? ¿Es el arzobispado que es el dueño de esas propiedades? ¿Es el Estado Nacional que se declara católico, apostólico y romano? ¿Quién debe hacerse cargo del mantenimiento de los edificios de las iglesias católicas en la Argentina? Mantener los edificios religiosos demanda un alto costo, y aunque muchas veces hay arreglos que son urgentes, el principal escollo es que no hay dinero. En Entre Ríos hay iglesias que en muchos casos son el único patrimonio histórico con el que cuentan algunos pueblos, y por su antigüedad afrontan importantes gastos para su mantenimiento. En el Arzobispado de Paraná se calcula que hay 50 parroquias, 200 iglesias y capillas, un santuario, 2 monasterios, 8 casas de religiosos y 43 de religiosas, pero además hay 82 centros educativos. Con los aportes de los fieles y las iniciativas populares, aseguran que es imposible tener en pie los edificios. Por eso están quienes creen que cualquier obra o restauración debe ser exclusivamente financiada por la diócesis correspondiente. Pero en la práctica, muchas veces, es el Estado el que se hace cargo de la puesta en valor de los edificios religiosos. ¿A quién corresponde arreglar las iglesias? ¿A los fieles, al arzobispado o al gobierno? Digamos que el titular de estas propiedades es el arzobispado, de esta y de otras muchas propiedades. Sí, bueno. Y que tiene algunas exenciones impositivas, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, en su momento se ha hablado de lo millonario que es la Iglesia Católica aquí en la provincia de Entre Ríos, con múltiples propiedades, campos, animales, vehículos, inmuebles y demás. Pero lo que me explicaban desde la iglesia, cuando yo también me hacía esta misma pregunta, nos la hacíamos nosotros y la trasladamos justamente en este caso al padre Ignacio Patat, le preguntábamos quién tiene que hacerse cargo de las obras, nos dice que son las propias parroquias que tienen que sustentar los gastos de una remodelación, una ampliación, una reforma que se haga en cualquiera de las parroquias, capillas, escuelas. ¿De dónde saca la plata de la parroquia? Bueno, por ejemplo, él está en la Medalla Milagrosa, está actualmente en esta parroquia y esta semana comenzaron con obras y él me decía, es una obra que va a demandar cerca de 300.000 pesos, no es poco dinero. Sí. Y lo que sí reciben cuando se le pide al arzobispado, pueden llegar a recibir una ayuda que es de la colecta Más por Menos, que se hace ahora en septiembre habitualmente, y en ese caso te pueden llegar a dar o te puede autorizar el arzobispado un determinado monto. Por ejemplo, él en una obra que demanda casi 300.000 pesos, recibió 20.000 pesos. Es poco y nada. El resto lo obtienen a través de las donaciones de los fieles. Yo le preguntaba, ¿pero la gente sigue siendo generosa a la hora de dejar sus donaciones en las misas? Bueno, dice que sí, sobre todo cuando comienza la obra en una parroquia o en una capilla, ahí sí se involucran. ¿La gente deja plata en las misas? Sí, dice que sí, que la gente deja dinero en las misas más allá de lo que se recauda por un casamiento, por un bautismo, que también hay que hacer un aporte para poder llevar adelante. Porque encima se trata de edificios históricos que tienen desarrollos de otra época, de otro tiempo, que debe ser muy difícil de mantener. Sí, pero bueno, obviamente no alcanza con estas donaciones que hacen quienes concurren a las misas, sino que también apelan a realizar, junto con la comunidad que los acompaña, a los párrocos, me decía él, ventas de pollos, de empanadas, bingos, por ahí hasta la iglesia se vuelca hasta por lo lúdico a la hora de poder recaudar para poder realizar estos trabajos. Y ahí está el inconveniente de que en muchos pueblos o localidades pequeños, en donde por ahí no hay tanto compromiso de quienes son los fieles, hay serias dificultades y el patrimonio que tal vez es el más importante en cuanto al patrimonio que tiene ese pueblo, no está en buen estado. ¿Y el gobierno no aporta nada? El gobierno sí, me decían que el gobierno es generoso, que de hecho ha hecho aportes muy importantes hace unos años.
creo que 4 millones de pesos para la Catedral de Paraná nada más, por ejemplo. Y dice que sí, pero bueno, no siempre está obligado, bueno, en realidad no está obligado, pero bueno, no siempre está dispuesto o no están los fondos como para poder hacer refacciones. Yo recuerdo, sí, la obra de la Catedral de Paraná, la Basílica de Victoria, sí. La de Nogoyá, del Carmen, la de Concepción del Uruguay, si no me equivoco, que son como emblemas de cada una de esas ciudades. Bueno, ahora se está restaurando la San Miguel. Sí, también. Por ejemplo, que es una parroquia histórica y que requiere un mantenimiento porque evidentemente el paso del tiempo le está pasando factura. No, el Estado evidentemente aporta y mucho si tenemos en cuenta, porque no solo estamos hablando de las parroquias, sino también de las escuelas religiosas que dependen de la Iglesia Católica, y en este caso también hay aportes que se hacen. Pero ahí los padres aportan, porque en la cuota te ponen un porcentaje que va para el mantenimiento de la pero escuela. También se ha dado a conocer que el gobierno le aporta. El gobierno ha hecho importantes aportes. De mantenimiento. Sí, en las escuelas tal vez más, por lo menos se sabe más que con las iglesias. Por eso nos llamó la atención. Bueno, pero ¿quién es el responsable? ¿A quién hay que pedirle? Porque esta persona que nos lo planteó pertenecía a una comunidad muy chica con este problema. Cuando sos de un barrio, de una zona que por ahí, o con muy bajo poder adquisitivo, la gente no tiene, por más que quiera para aportar, dice, bueno, ¿y a quién le pedimos? ¿De dónde sacamos? ¿Cómo hacemos? Tenemos otras urgencias, por ahí la iglesia ayuda a la gente, tiene un comedor, un merendero, y el mantenimiento de la... Sí, ha habido instituciones religiosas, o sea, edificios que han estado durante años en obra, porque la verdad es que ha sido básicamente con el aporte de los fieles, ¿no? Y vos decías, bueno, el Estado Nacional se proclama católico, apostólico, romano, y obviamente hay un aporte importante, incluso hasta en los salarios de los obispos, de los arzobispos, o sea, el Estado Nacional obviamente que tiene la obligación de ayudar, de colaborar, de otorgar subsidios. Por eso también pueden estar quienes se pregunten qué pasa con el resto de las religiones, porque todos los demás cultos estarían en condiciones de pedir el mismo tratamiento. Bueno, acá se trata de una condición especial por esto, porque el Estado desde su constitución se pronuncia como católico. Pero también hay que decir que yo recuerdo que aquí en la provincia de Entre Ríos, en la gestión anterior, a las iglesias evangelistas, por ejemplo, se las acompañaba mucho. Sí. Con algunas bueno, corresponde desde ya. Sí. Bueno, pero no sé si existe la obligación. No, bueno, probablemente no sé, legalmente. Desde lo institucional. Sí. Pero lo que sí, seguramente así como todo bajó en la participación popular, también para las iglesias se han encontrado con ese problema. Sí, y también otra dificultad que se encuentra en las iglesias es que hay algunos que son patrimonio histórico y eso también conlleva una responsabilidad por parte del Estado de tener que hacerse cargo de la cuestión edilicia, claro. Y no siempre el Estado llega a tiempo o está presente, me decían esto, me lo marcaban desde la iglesia, para poder hacer estas refacciones, reparaciones y demás. Entonces, es cierto, por ahí el Estado aporta mucho dinero para algunas instituciones, en otras está ausente, entonces ahí sí se apela mucho al aporte de los fieles. Yo tenía la sensación de que no era mucho, por ahí en algunas misas que he ido, ver la generosidad de la gente, pero porque probablemente estén en una situación complicada también económicamente en lo personal como para poder dejar mucho dinero, pero manifiestan que cuando las obras están en marcha la gente se interesa por colaborar, porque aparte es la iglesia que está en tu barrio, en tu pueblo, donde probablemente te casaste, bautizaste a tus hijos, entonces está como muy arraigado en cuanto a lo sentimental ese edificio para muchas personas. Igual hay grupos en la iglesia que pertenecen a iglesias como el de Acción Católica o matrimonios también que se reúnen ahí en la iglesia misma y con tal de colaborar o de ayudar de alguna manera, son los que son el motor para llevar adelante muchas de las recaudaciones, de las movidas y demás. Acción Católica, por ejemplo, es un movimiento muy fuerte a nivel nacional y en las iglesias de Paraná también es muy fuerte. Y está vinculado a jóvenes, claro. Por ahí pueden conseguir mucho más desde ahí. Y es la renovación que asegura la continuidad. Yo igual antes de esto pensé que el arzobispado era el que se ocupaba, o sea, que tenía los fondos como para poder hacer las reparaciones. Pero la verdad es que veo el esfuerzo que hacen los párrocos, quienes están al frente de las capillas y de las escuelas mismas para poder recaudar y para poder mantener esos edificios, que cuanto más viejos, más difícil es hacer el trabajo, la verdad es que es destacable. Si ustedes quieren contarnos si aportan, si participan, si saben cómo se mantiene la iglesia de su barrio, de su zona, quieren darnos algún dato, si han hecho algún tipo de aporte, pueden utilizar nuestras vías de comunicación que ya están disponibles. 424-2503, ahí nos llaman, nos dejan su mensaje, si no nos pueden escribir a través de WhatsApp